Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de SQL de Magic Code. Bueno, para esta clase lo que vamos a estudiar más en profundidad es los tipos de datos que podemos manejar en las bases de datos SQL. Bien, hay varios estándares de datos que lo maneja en todas las bases de datos de SQL, así que eso es lo que vamos a ver, y algunos particular que son implementaciones dependiendo del gestor que uses, ¿no? Postgre va a ser de una forma y en otros motores va a ser de otra forma, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, y además cuáles son las características de cada tipo de dato para poder tomar la mejor decisión a la hora de elegir el tipo de dato que una columna debe llevar, ¿sí? Recordemos que cualquier pequeño detalle que omitamos en una columna se puede volver en un error bastante grosero cuando la base de datos se hace muy grande. Recordemos que las tablas pueden tener hasta millones de filas de información, entonces pequeño error en realidad se puede convertir en uno gigantesco. Así que bueno, conocer los tipos de datos, cómo funcionan, es un paso muy necesario para manejar bien las bases de datos. Bien, vamos a empezar. Primero, los primeros tipos de datos que vamos a ver son los que tienen que ver con los que almacenan texto. Entonces tenemos tres grandes funciones, tres grandes campos que vamos a tener a la hora de almacenar información en base de datos. Una es campos que tengan que ver con texto, otras con tipos numéricos y otras con fechas y horas. ¿Sí? Esos son los más grandes. La inmensa mayoría de datos que vamos a guardar en nuestras bases de datos van a tener que ver con estos tres campos. Bien, así que bueno, vamos a empezar con texto. El primer tipo de dato que tenemos es char n o character n. Lo podemos poner de ambas formas, ambas entran por el estándar SQL, así que lo podemos ingresar y es el mismo tipo de dato. Esto significa que va a almacenar una cantidad de caracteres n, que es el que ponemos entre paréntesis, ¿no? Como parámetro el número. Bien, este número n va a representar la cantidad largo de caracteres del campo en todas las filas por igual. No importa si usamos menos, si usamos de menos, lo que como bien puse aquí, si ocupas menos se llena con espacio. O sea, el gestor automáticamente lo va a rellenar con espacio hasta llegar a n. O sea, ese campo sí o sí va a ocupar n caracteres, ¿sí? Es un tamaño fijo que tiene. Bien. Luego, moviéndonos y comparándonos con varchar, que es lo que hemos estado utilizando, o también lo podemos poner en su forma más larga, que es character variant, pero es lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Así que este es, como lo dice el nombre, varía el largo, ¿sí? Del carácter, pero lo que va por paréntesis, o sea en n, es el máximo valor que puede llegar a almacenar ese campo. Si ponemos 10 no podemos almacenar más de 10 caracteres. Si ponemos de menos, el espacio que se va a ocupar es los caracteres que utilicemos. Entonces eso es más conveniente cuando no sabemos cuánto va a ocupar todos los campos. Si los campos van a ocupar un número variable, nos conviene utilizar varchar, porque en char estamos forzando que ocupe sí o sí todos los caracteres, y eso significa a lo largo de cientos de miles o millones de filas un desperdicio grande, muy grande de memoria. Entonces, bueno, por eso les digo que es importante conocer los tipos de datos. Así que en la mayoría de los casos vamos a utilizar varchar por esta ventaja que tiene sobre char, pero podemos utilizar char cuando la columna va a almacenar sí o sí un tamaño fijo, como yo que sé, por ejemplo, un código de área que siempre utilice una cantidad dada de caracteres, o lo que sea, ¿no? Lo que sea que sepamos que sí o sí va a ocupar n espacios, en ese caso sí podemos utilizar char. Bien, y luego tenemos text, que es con lo que vamos a almacenar una cantidad de texto ilimitada. O sea, ilimitada entre comillas, obviamente todo tiene un límite de memoria. Por ejemplo, en Postgre el límite es hasta 1 GB. O sea, que es una estupidez de texto, ¿no? En 1 GB lo que podemos introducir. Así que bueno, para los efectos prácticos es ilimitado, ¿no? Podemos almacenar este tipo de campos, por ejemplo un text field, ¿no? de un formulario web, por ejemplo. Este campo text es una implementación de Postgre, no es estándar de SQL, pero todos los motores tienen un campo parecido. Tendrías que fijarte, si no estás utilizando Postgre, cuál es
la implementación de tu motor de base de datos para este tipo de campo de texto ilimitado. ¿Sí? En Postgres es text. Perfecto. Bueno, una vez aclarados los campos de texto, vamos a movernos a los numéricos. Bien, en los numéricos tenemos para empezar los enteros y a la vez tenemos varios tipos de datos que tienen que ver con enteros, ¿sí? Tienen que ver más que nada con el espacio que van a utilizar, a ocupar de manera predefinida. Entonces tenemos small int, que es el tipo de entero que menos espacio nos va a ocupar. Como vemos, podemos tener este tipo de enteros negativos y positivos, que en el caso de small int ocupan 2 bytes sí o sí este campo, y lo que vamos a poder introducir enteros desde menos 32.786 hasta el positivo 32.767. Perfecto. Luego nos movemos un campo más grande, vamos a integer, o sea, entero, y tenemos 4 bytes. Que ya ahí tenemos un espacio que generalmente nos va a alcanzar con integer. Tenemos va desde el menos ya te digo 2.147.000.000 al positivo, ¿no? A 2.147 en positivo. Perfecto. Y luego vamos a big int, que es el doble, ¿sí? Nos vamos a 8 bytes y la cantidad es estúpidamente grande, ¿sí? O sea, ahí si vamos a manejar cifras muy grandes, ya tenemos que poner big int directamente. Perfecto, bueno, y en ese rango siempre nos va a entrar. Si usamos, sabemos que vamos a estar trabajando con enteros muy pequeño, siempre va a estar acotado a un rango pequeño. Siempre vamos a preferir obviamente usar small int para que nos ocupe menos memoria, obviamente, y así sucesivamente, ¿sí? Siempre tratando de tener en cuenta esa optimización de memoria y las necesidades de la columna en sí, ¿no es cierto? Lo que necesite. Si no queda de otras, si puede haber valores muy grandes, vamos a tener que utilizar big int en esa columna y viceversa, ¿no? Bien. Luego vamos a los seriales. Los seriales son lo que ya utilizamos una vez para el ID, que es el tipo de entero, pero que la base de datos lo va autoincrementando de forma automática. Nosotros no tenemos que tocar nada. En realidad, que nos sirve como ID, como identificador único, o como primary key, como clave primaria. Bien. Entonces, bueno. De nuevo tenemos el mismo paralelismo con los enteros. Tenemos un small serial, que también es de 2 bytes, va desde el 1 hasta el 32.000. Luego tenemos serial, también de 4 bytes, del 1 al 2.127.000.000, y big serial 8 bytes, del 1 al el número ese, o sea, creo que eran 9 cuatrillones, no sé. Bien, perfecto. Entonces, bueno, de nuevo, siempre eligiendo el tipo de serial que necesitemos, ¿no? Obviamente eso va a depender explícitamente de la tabla que estamos creando, qué tipo de tabla es, cuántos valores únicos estimo que puede llegar a haber, ¿no? Por lo general con serial vamos a andar bien. Bien, y luego vamos a los decimales, ¿sí? Los tipos de datos decimales tenemos varios. Vamos a empezar por numeric. En numeric lleva 2 parámetros, que es precisión y escala. Precision y scale. Bien, en precisión vamos a poner el número hacia la izquierda, el número máximo de cifras del punto decimal hacia la izquierda y del punto decimal hacia la derecha. O sea, igual, no puede haber, es simétrico en ese sentido. Entonces ponemos precisión 10 y el máximo de ceros hacia la izquierda va a ser 10 y hacia la derecha el máximo también va a ser 10. Perfecto. Y luego ponemos la scale, que es la cantidad de precisión que yo quiero con los decimales. O sea, si pongo 2, solo voy a poder tener 10,00, ¿sí? Y siempre va a salir con la precisión dada. Por más que no tenga decimales, siempre va a salir .00, por ejemplo. Y bueno, y ese va a ser el máximo. En scale va a ir el máximo de decimales. Bien, que es lo que he puesto por aquí.
A lo mejor no se está viendo porque está un poco grande. Vamos a checarlo por un segundito. Ahí va. Bueno, me voy a quedar ahí pequeñito. Perfecto, bueno, no importa. Bueno, y lo podemos poner de las dos formas, numeric o decimal. Sí, es lo mismo, también son dos formas de poner, pero es el mismo tipo de dato. Luego tenemos los real, que son mucho más pequeños, ocupan 4 bytes, tienen 6 dígitos de precisión. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que hablamos recién, 6 hacia la izquierda y 6 hacia la derecha. Como máximo, ¿sí? ¿De acuerdo? Así que esto va a servir para números decimales pequeños, obviamente. Y el double precision es lo mismo, pero con el doble de tamaño, ¿sí? Entonces vamos a 8 bytes y 15 dígitos de precisión. Perfecto. Bueno, y algo que aclarar aquí, como tiene que empaquetar el número sí o sí en estos dígitos, está generalmente real y double precision. Si tenemos que hacer cálculos exactos con los valores de las columnas, no nos va a servir, porque claro, al acotar, al resumir tanto, nos va a generar diferencias matemáticas que pueden ser pueden generar errores quizás groseros en cálculos grandes. Entonces, como les digo, real y double precision más que nada cuando no tengamos que hacer cálculos matemáticos con esas columnas. Cuando tengamos que hacer eso, mucho más preferible utilizar el numeric o decimal, que es muchísimo más exacto. Bien, vamos a esto un poquito más y vamos a pasar al siguiente. Ahí va. Bueno, y luego pasamos a las fechas y las horas. Perfecto. Aquí tenemos 4 tipos de datos. Tenemos timestamp, que ocupa 8 bytes, y podemos poner fechas y hora desde el 4700 a.C. al 29400 después de Cristo. Perfecto. O sea, nos van a servir para la mayoría de las cosas. Luego tenemos dates, que solo podemos almacenar fechas. Esta ocupa 4 bytes y podemos de nuevo ir al mismo rango de años, pero esta vez solamente con días, ¿sí? Con una precisión de días, ya no de horas como si podemos hacer con timestamp. Y luego tenemos time, que podemos almacenar con horas con precisiones de segundos, de 8 bytes. Desde la 00 hasta todo el día, ¿no es cierto? Hasta las 24 horas. Perfecto. Y luego tenemos interval, que interval mide unidad de tiempo. Podemos almacenar diferencias, restas, sumas de fechas, de horas. O sea, pero solo suma intervalos. O sea, no va a registrar desde cuándo hasta cuándo. Simplemente es un intervalo. Por ejemplo, 4 días, 2 horas, 10 segundos, lo que sea. Un intervalo, y la precisión con la que puede operar es esta de aquí, o sea, son muchísimos años, o sea, nos va a servir para cualquier tipo de intervalo prácticamente que querramos. Luego hay otro tipo de datos que me estaba salteando, pero estos son implementaciones de Postgre, ¿sí? Entonces Postgre agrega muchos otros tipos de datos que podemos trabajar, como los booleanos, ¿sí? Cualquiera que sepa cualquier tipo de lenguaje de programación seguro los conoce, pero un booleano es simplemente un campo de información de un bit que está en 0 o en 1, ¿sí? Es con el tipo de datos que se maneja el lenguaje binario, solo un 0 o un 1, ¿sí? Positivo o negativo, no hay más, son dos valores simplemente, verdad o falso, etcétera. Bueno, luego tenemos el tipos geométricos, geometric types, que incluyen points, lines, circles, o sea, toda figura geométrica de 2D y muchas figuras más complejas de tipo 2D. También las tiene Postgre. Podemos trabajar con eso. También IPs, por ejemplo, direcciones de la network, MAC, lo que sea. Y luego tenemos un valor de clave única, que también es muy utilizado. Es como un ID, pero mucho más complejo, no tan sencillo de deducir, porque en una ID de autoincremento nosotros sabemos que sí o sí va a haber un 1, un 2, un 3. No necesariamente, porque si se borra el 3 va a quedar salteado, va a pasar del 2 al 4. Eso es algo que no dije, pero es lo que sucede. Pero lo que sí nunca se van a repetir, pero los valores del ID del autoincremento seriales son predecibles, ¿no? En cambio, en este tipo de campo especial se hacen valores muy largos, complejos y únicos, que son difíciles de sacar, ¿no? Entonces, para
más que nada para evitar ataques de SQL, ¿sí? De algún hacker que trate de atacar la base de datos. Entonces es bueno, con este no van a tener nunca el ID, ya que es extremadamente complejo, a diferencia de un ID común de los seriales, ¿no es cierto? Bien, luego tenemos tipos de datos XML y JSON, que también son, que a su vez son tipos de datos que almacenan ellos mismos información, y también podemos almacenar esto en las bases de datos PostgreSQL. Perfecto, pero más que nada vamos a trabajar, como les digo, más del 90% con los tipos de datos que acabamos de ver, de texto, números y fechas y horas. Muy bien, y para terminar la clase vamos a crearnos una tabla que se llame tipo de datos, y bueno, vamos a tratar de utilizar algunos de los datos que vimos, no todos, porque algunos, la mayoría creo que son muy sencillos de entender. Quizá he puesto los... Bueno, aquí en texto he puesto los tres, varchar, char y text. Aquí me está faltando una coma. Bien. Aquí he puesto numeric para que veamos más que nada los tipos de datos decimales, que creo que los enteros, los seriales se entienden muy sencillo. Y bueno, y aquí he puesto un timestamp y un intervalo. Bien, vamos a crear la tabla. Vamos a ver si está todo bien. Perfecto, ya parece que está creada. Vamos a darle a refresh. Refresh. Estamos, y ahora vamos a ir a tables y vemos que ya tenemos creado. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es insert. Vamos a ingresar algunos datos. Insert into tipo de datos values. Fíjense que aquí no aclaro las columnas, ya que si lo ponemos en el mismo orden en que existe la tabla, lo va a acomodar automáticamente en ese orden los valores que le pasemos. Si lo vamos a pasar en otro orden, sí tenemos que aclarar, como hicimos la primera vez que lo vimos, de aclarar qué columnas va en qué posición, ¿sí? Así que bueno, vamos a insertar unos values. Vamos a ver. ABC. Vamos a pasar los mismos tres valores para el texto. Lo voy a ir separando por un espacio para que quede todo clarito. Luego teníamos numeric. Vamos a ponerle numeric. Vamos a poner obviamente un decimal. Vamos a ponerle algo así. Podríamos poner un poco por acá también. Vamos a poner uno así grande para que se note. Vamos a copiar, pegar los tres en lo mismo. Ahí está. Y luego tenemos el timestamp. Vamos a poner algún año, 2015. 5. Y no les dije que lo puse con timezone. Bueno, siempre es preferible ponerlo con with timezone al timestamp, para que se registre la zona horaria también. Generalmente nos interesa para saber si estamos registrando fechas y horas de muchas partes del mundo. Nos interesa almacenarlo con su zona horaria, ¿no? Con su timezone. Entonces, bueno, no, me olvidé de aclarar eso. Vamos a poner como zona horaria -4, significa -4 atrás de la UTC 00, que es la coordinación universal de tiempo, que en el 0 está la zona horaria de Reino Unido. Entonces -4 significa 4 horas por detrás, y en positivo 4 horas por delante, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos registrando la zona horaria local, digamos. Y bueno, vamos a registrar un intervalo. El intervalo lo podemos poner de muchísimas horas, podemos poner una hora, podemos poner una semana, podemos ponerlo de una forma muy flexible, muy transparente. Una hora, un día, podemos poner un día, un mes, un año, 100 años, siempre en inglés, claro, pero es así, podemos registrar el intervalo así de sencillo. Bueno, y ahí creo que ya estaría bien. Vamos a darle a play. Y perfecto, ya tendría que estar entonces
nuestros valores ingresados. Perfecto, bien, aquí vemos que el real, cómo se toma libertades para empaquetar en el scale, vendría a ser, no sé, lo que aclaramos acá. En el real empaqueta mucho la información, el redondeo, digamos, y es por eso que el real para cálculos no nos va a servir, y incluso double precision, si son números muy grandes, cálculos muy precisos, no nos va a servir tampoco. Vamos a tener que trabajar con numeric, o recuerden que también lo podemos poner como décima, y aclarando siempre la precisión y la escala. Una cosita que no dije: si aquí no aclaran la escala, o sea, si ponen 15 nada más, se lo va a tomar como 0, o sea que va a ser un entero en realidad. Así que bueno, eso tener en cuenta, siempre que aclarar ahí la escala siempre. Y una cosita antes de terminar la clase, quiero enseñar en realidad dos cositas. Vamos a abrir unas query tools y quiero enseñarles algo que podemos hacer, operaciones simples que podemos hacer con las dates y aprovechar el timestamp y el intervalo. En este caso, select, vamos a ver cómo se llama, cómo le puse las columnas. Select timestamp interval. Y ahora puedo crear una en la query que me devuelve una nueva columna que no existe en la tabla, pero que me la crea en la query al resolver una determinada operación. Esta operación va a ser simplemente timestamp menos interval, o sea, a la fecha le estoy restando el intervalo, y esto lo puedo hacer ya que los dos son date and time. Y esta es columna, estoy restando los valores, as que me lo devuelva que esta columna se llame nueva fecha, from tipos datos. Y ya. Ahí está. Bueno, como vemos tenemos lo que ya tenemos en la tabla, la fecha, los 7 días, y como vemos aquí estoy en el 21 de mayo de 2015 y restando los 7 días me voy al 14 de mayo de 2015, como vemos en una columna nueva que se llama, le he puesto nueva fecha. De esta forma puedo ver resultados en nuevas columnas que creo al ejecutarse la query, ¿sí? Esto es otra cosita que estamos aprendiendo en este preciso momento en SQL, que vamos a ver quizás más adelante otro tipo de operaciones. Pero esto lo pueden hacer con fechas, también lo pueden hacer entre números, es lo mismo, ¿sí? Ejecutar una operación así simple y verla en un resultado en una query con un nombre de columna que elijamos en el momento de hacer la query. Bien, y otra cosa más que les quiero enseñar es cómo podemos hacer para cambiar el tipo de dato en una query a otro tipo de dato. Entonces select, vamos a poner el real, un numérico, decimal, real code. Vamos a usar cast, el casting, ¿no? Cambiame vamos a poner el mismo real code, misma columna, as, poneme esto como, y lo que querramos, lo podemos poner entero. Bien, y ahora vamos a copiar y pegar, y ahora vamos a ponerlo como varchar con 3 caracteres, vamos a poner 4, ahí está, y perfecto. From tipos datos. Ahí estamos. A ver si estoy bien.
perfecto. Bueno, como vemos acá, tenemos el valor es este que vemos acá en el real. Pero lo he pasado a entero aquí, así que ya no hay decimales. Y luego acá lo estoy viendo como texto, pero con un varchar con máximo de 4 caracteres. Entonces esto es texto y como vemos están solamente los primeros 4 caracteres. Y de esta forma podemos pasar de un tipo de dato a otro, siempre y cuando pueda haber conversión, ¿no? Pero por ejemplo, no podemos pasar de caracteres a números, ¿no es cierto? Porque ahí ya no tendría sentido. Obviamente no podría hacerse esa conversión y nos daría error. Pero en el resto, cuando sí tenga sentido, sí va a poder hacernos la conversión. Y de esta forma podemos quizás hacer conversiones en nuestras queries cuando nos convenga o necesitemos hacerlo. Muy bien, y bueno, eso es todo por hoy. Demasiado me parece que vimos hoy. Así que bueno, si te ha gustado, dale like y nos estamos viendo en la próxima. No te olvides de suscribirte y darle click a la campanita. Chao, chao.